Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué rico encontrarnos una vez más en esta noche. Quiero que le den me gustas a nuestra página para que este mensaje pueda llegar a muchas familias. Vamos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes y vamos a hacer una buena oración. Amado Jesús, Padre Celestial, Señor, que seas tú, Rey amado Señor, guiando esta palabra, Jesús, y llegando a cada una de nuestras familias, Padre Santo Dios, que pueda transformar nuestros corazones y nuestras mentes, Rey amado Señor. Primero que todo, Dios, pido tu presencia, tu precioso Espíritu Santo sobre la persona la cual, Rey, va a dar su mensaje, Padre Santo, para que seas tú hablando a través de sus labios, mi buen Rey. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, ahora vamos a disponer nuestros corazones y vamos a unas lindas y hermosas alabanzas. Hola mis hermanos, bienvenidos en esta noche, en este tiempo de adoración, de alabanza al Rey. Yo te invito a que levantes tus manos y allí puedas adorar al Rey. Dile: Señor, hoy te adoro, Dios. Te levanto mi mejor alabanza para ti, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Hoy quiero entregarte, Dios, mi mejor adoración. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz y amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Vamos, dile: tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres el Rey, Señor, de nuestra vida, Señor. Tú eres el Rey, Señor, de todo lo que somos. Tú eres nuestro Rey. Levanta allí tus manos y adórale. No hay otro como tú, Señor. Dile: Señor, tú eres santo, Dios.
Tú eres ese Rey admirable, ese Rey al cual quiero adorar en esta noche. Te doy gloria, honra y alabanza, Señor. No hay otro como tú. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dile, Señor, es por tu sangre, Señor, que soy libre, Dios, que hoy puedo estar aquí, Señor, de pie, Dios,
adorando tu nombre, Señor. Y solo es por tu sangre, libre soy, solo por ti, solo por ti, solo es por tu sangre, que estoy de pie, que estoy de pie. Y solo es por tu sangre, solo es por tu sangre, libre soy, solo por ti. Admirable consejero, príncipe de paz. Vamos, dile. Es aquel que se hizo carne, es por tu gracia, Señor, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, es por tu gracia, Señor, lleno de gracia y verdad. Admirable y consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, solo es por tu sangre, Señor, es por tu gracia, Rey, que estamos aquí, Dios, rindiendo, Señor, adoración. Podemos, Señor, levantar unas manos, Señor, santas delante de tu presencia, Señor. Hoy te damos todo honor, Dios, toda gloria y toda alabanza. Muy buenas noches. Qué tiempo tan especial hemos podido compartir, exaltando, glorificando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Ahora también entonces vamos a disponernos para presentarnos delante de su presencia, para darle gracias por su fidelidad, para darle gracias por su gran amor y para preparar nuestra vida y nuestros corazones delante de Él, para que esta palabra y para que este mensaje que el Señor trae para cada uno de nosotros en esta noche sea de gran edificación, sea de gran bendición. Yo te invito que tomes la mano de la persona con que está allí contigo, de tu familia, de tus hijos, de tu cónyuge, de tus padres, con quien tú estés. Tómale allí de la mano y juntos levanten una oración delante del Señor. Preparen su corazón, preparen su vida, que sea un momento sublime para honrarle y glorificarle. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tanto amor, por tanta fidelidad, Señor. Gracias porque nos has permitido poder estar delante de tu presencia y adorarte y levantar cántico de alabanza delante de ti. Ahora, Señor, nos disponemos, Dios, disponemos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, Dios, para que tú, Señor, traigas un mensaje, Señor, de bendición, de edificación a cada uno de nosotros, Rey eterno. Señor, aquí estamos delante de ti, dispuestos a que tu palabra en esta noche sea luz, sea lumbrera, Señor, que ilumine, que dirige y que guíe, Señor, nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, nuevamente sean todos muy bienvenidos. De verdad, qué bendición, qué tiempo tan maravilloso el que podemos compartir delante de la presencia del Señor, y qué tiempo tan especial también de poder estar aquí, de poder alabar a Dios y de poder disponernos para Él y para la palabra y para el mensaje que el Señor tiene. Yo espero que estés allí dispuesto, anhelante de esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar leyendo algo bien especial. Dice de la siguiente manera: aunque la higuera no dé fruto,
ni la viña produzca uvas. Aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios mío me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Qué preciosa expresión de confianza en Dios. Qué preciosa expresión de seguridad, de plenitud, de esperanza. Fueron descritas, ¿saben por quién? ¿Saben a quién pertenecen estas palabras y esta expresión tan preciosa de una vida rendida, de una vida de fe y confianza delante del Señor? Así es, al profeta Habacuc. Y vamos en esta noche a poder ver la vida de Habacuc. Vamos a ver la vida de este profeta que fue uno de los profetas menores, el octavo de los profetas menores, y que escribió esta carta más o menos entre los años 600-610 antes de Cristo. ¿Y saben algo? El profeta Habacuc vivió en un tiempo que es muy similar al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo hoy. La palabra de Dios nos dice que podíamos identificarnos a plenitud con lo que el profeta Habacuc vivía, porque dice que había corrupción política, social, violencia, injusticia, muerte, odio, desesperanza, temor, maldad. Dice que todo estaba mal. Y es un panorama que nosotros hoy estamos viviendo. Todo esto nos dice Habacuc. En el libro de Habacuc encontramos que Habacuc estaba muy preocupado por todo esto que estaba aconteciendo en su nación. Dice que había todo este tipo de circunstancias que nosotros las estamos viviendo hoy en nuestra nación y en las naciones del mundo. Y la palabra de Dios nos dice que Habacuc estaba muy preocupado por su nación. ¿Estamos nosotros hoy preocupados por nuestra nación? Yo pienso que la respuesta que todos podríamos dar es claro que sí. Estamos muy preocupados porque también nosotros estamos viendo corrupción a todos los niveles, en los ámbitos políticos, sociales, estamos viendo violencia, estamos viendo degradación, estamos viendo enfermedad, muerte, tantas cosas que estamos nosotros viviendo, y eso nos preocupa y eso hace que nosotros nos preocupemos no solamente por nuestra nación, sino porque nos angustian las noticias que nos llegan de todas las naciones, el racismo, la falta de tolerancia, la falta de amor, tantas situaciones que estamos viviendo hoy, así como Habacuc lo vivió y que también a nosotros nos preocupan. El nombre de Habacuc tiene un significado muy especial, dice que es el que abraza. Pero no el que abraza en el sentido romántico, sino el que abraza dando consuelo y dando esperanza a una pregunta que se estaba entretejiendo y que se estaba moviendo allí en medio de su pueblo. Y es una pregunta que hoy también se mueve en medio de nosotros. Y la pregunta era, ¿por qué Dios permite que sucedan tantas cosas malas? ¿Te has preguntado eso en alguna oportunidad? ¿Has escuchado eso? ¿Saben algo? Es una pregunta que Habacuc le hacía a Dios. Y el libro de Habacuc, vamos a mirar, enseguida viene dividido como en tres secciones y lo vamos a estar mirando. Habacuc no cuenta sino con 3 capítulos y esta noche lo vamos a estar mirando. Y en el libro de Habacuc, ahora sí acompáñame, Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 4, vamos a mirar, vamos al libro de Habacuc y yo te pido por favor, toma la palabra. Yo sé que allí están los versículos, que tenemos estas ayudas audiovisuales, pero por favor, coge allí la palabra del Señor, ve allí a ese Antiguo Testamento y busca el libro de Habacuc y vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios nos dice. Habacuc, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia.
Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Y pareciera, cuando nosotros leemos estos versículos del primer capítulo del libro de Habacuc, pareciera que estuviéramos frente a los canales nacionales, a los canales de noticias nacionales de nuestro país o de nuestro territorio, donde nosotros estamos viendo todo eso. Dice que Habacuc comienza a hacerle al Señor una serie de preguntas por la situación que estaban viviendo en aquella nación. Y comienza a decirle: Señor, ¿por qué permites tantas cosas que están sucediendo? ¿Por qué tengo que ver tanta injusticia, tanta maldad, tanta inmoralidad, tantas cosas que se estaban allí suscitando? Y él le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo todo este tipo de situaciones? Él les decía que el libro de Habacuc nos muestra como 3 expresiones de los sentimientos de este profeta frente a lo que estaba viviendo su pueblo. Y vamos a mirar entonces esas 3 partes en las que se divide el libro de Habacuc. Y esas 3 partes, estas 3 divisiones, nos permiten a nosotros ver como unos momentos emocionales que vivió Habacuc frente a la situación que estaba viviendo y frente a, digamos, a todas aquellas cosas que él se planteó. Y la primera parte que nosotros vamos a mirar del libro de Habacuc abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. No vamos a estar leyendo todos estos versículos. Yo te invito para que por favor lo estudies, para que vayas allá a la palabra y para que puedas mirar todo esto que estaba sucediendo. Y esta primera parte del libro de Habacuc nos deja ver la queja de Habacuc delante de Dios. Y estos versículos nos hablan de una queja que Habacuc levanta delante del Señor, como le estábamos leyendo anteriormente, cuando él dice: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir así en silencio? ¿Hasta cuándo no vas a intervenir en lo que está sucediendo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta injusticia, esta maldad, esto que mis ojos están viendo? Que los perversos salen adelante y que los justos son llenos los llenan de maldad, no les hacen justicia. Y dice entonces que Habacuc comienza a hacerle como toda esta queja delante de Dios por todas aquellas cosas que dice que los poderes humanos, políticos y económicos, ansiosos por conquistar pueblos, territorios y riquezas, y que dejaban como resultado que los inocentes fueran oprimidos, despojados y destruidos. De verdad, yo no sé si a usted le parece, pero a mí cuando estudiaba este libro de Habacuc me parecía increíble que la situación que nosotros hoy como nación y tal vez como alrededor del mundo estamos viviendo sea lo mismo que nosotros encontrábamos hace tantos años cuando Habacuc escribía este libro. Dice que allí en medio de su nación, dice, los poderes humanos, políticos y económicos, ansiosos, dice, por conquistar territorios y riquezas, no les importaba pasar por los derechos de las personas, y dice que los oprimían, los despojaban y los destruían. Amados, y la pregunta del profeta Habacuc delante de Dios era: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo me vas a dejar esperando por una respuesta? ¿Hasta cuándo yo voy a poder entender el porqué de esta situación? Si eres un Dios poderoso, si eres un Dios lleno de amor, si eres un Dios de misericordia, ¿por qué no intervienes? Y miren, esta pregunta o estas inquietudes que tenía Habacuc son las que tal vez nosotros hoy tenemos o muchas personas tienen. Y tal vez son esas preguntas las que a muchas personas no les permiten rendir una vida delante del Señor, porque no entienden lo que está pasando, porque no entienden cómo ante circunstancias tan difíciles y tan adversas por las que el mundo tiene que atravesar, por las que muchos de nosotros tenemos que atravesar, pareciera como que el Señor es indolente a toda esta situación, pareciera como si no le importara lo que está pasando. Pareciera como si estuviera ajeno a lo que estamos viviendo. Y Habacuc lo vive y comienza a preguntarle esto al Señor. Habacuc anhelaba una respuesta de parte de Dios.
Habacuc anhelaba que el Señor le respondiera, que el Señor le hiciera entender por qué. ¿Por qué permites tanta violencia? ¿Por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué permites tanto dolor? ¿Saben algo? El temor de Habacuc ante este panorama y la necesidad y el ansia que Habacuc tenía de una respuesta de Dios no era tanto para él. Y vamos a mirar ahorita por qué. La necesidad, el deseo que Habacuc tenía al hacerle estas preguntas al Señor no era para él. Era porque él sabía que ante el aparente silencio de Dios, la fe, la confianza de su pueblo en Dios se estaba perdiendo. Estaba llegando en medio de tantas circunstancias, en medio de tantas cosas que ni él ni su pueblo entendían. Estaba llegando allí a plantearse en medio de ellos una cantidad de dudas que estaban llevándoles a la incredulidad. Volvemos a mirar un panorama totalmente semejante o igual, podríamos decir, al que nosotros hoy vivimos. ¿Cuántas personas, y lo decíamos hace un momento, cuántas personas hoy no se acercan con toda libertad delante del Señor? Porque hay una cantidad de preguntas, porque hay una cantidad de circunstancias que no les permiten entender por qué si Dios es un Dios grande, por qué si Dios es un Dios todopoderoso, por qué si Él fue el que formó los cielos y la tierra y todo lo sustenta, por qué no interviene en medio de tantas cosas. Porque a veces nuestras oraciones no son contestadas, porque a veces parece como si nada sucediera, como si nuestras oraciones se fueran simplemente allí a un techo y nada pasara. Todo esto entonces era lo que Habacuc vivía. Y había algo, y dice que la historia es el mayor de los testimonios de tantas situaciones horribles por los que la humanidad ha atravesado. Si nosotros miramos la historia, nosotros miramos una cantidad de atrocidades, podríamos llamarlo de esa manera, y muchos lo llaman así, de cosas que nosotros, a nuestro parecer humano, a nuestra lógica humana, a nuestra mirada humana, parecen injustas, parecen atroces, parecen salidas de todo orden. Y la historia nos lleva a nosotros a mirar esto y dice que ante los ojos de muchos, esto es injusto. Para muchos, el leer y el conocer la historia de tantas circunstancias adversas por las que el mundo ha atravesado y por las que aparentemente Dios no ha intervenido y no ha hecho nada, es injusto. ¿Y saben algo? Esto ha llevado a la mayor pregunta que el ser humano se ha planteado y era la que hablábamos ahorita. Y en medio de hoy, en las universidades, digamos que hay un estudio, han hecho un estudio y dice que es la mayor pregunta que en medio de los jóvenes universitarios hoy se hacen y es ¿por qué Dios permite todo esto? Y desafortunadamente esto les ha llevado a ellos a dos conclusiones, tenemos que aclarar totalmente equivocadas. Una, Dios no existe, Dios no es real. O la segunda, tan delicada y tan triste como la primera que acabamos de ver, y es que si Dios existe, es un Dios indolente, es un Dios que juega con su creación. ¿Por qué han tomado, digamos, estas posiciones? Porque no entienden el actuar de Dios, porque no pueden entender cómo si nosotros hablamos de un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que no tiene límites, que es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, entonces ¿por qué no interviene? ¿Por qué no interviene en medio de tanta injusticia? ¿Por qué no interviene en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio de tantas circunstancias atroces, dolorosas por las que la humanidad tiene que cruzar todo el tiempo? ¿Qué hacer frente a esto? Y Habacuc lo hizo. Habacuc sabía muy bien lo que tenía que hacer y por eso les decía, esta cantidad de preguntas y de interrogantes que Habacuc se hacía no era tanto para él. Era porque él temía ante la actitud que el pueblo iba a tomar delante de Dios. Una actitud de duda, una actitud de incredulidad, una actitud de apatía, una actitud de falta de fe, una actitud de decir, aquí no pasa nada.
El Dios que nos han enseñado no es real, y tal vez llegar a la misma conclusión que estamos diciendo hoy. Muchos de nuestros jóvenes y mucha de nuestra población también lo dice. Dios no existe, porque si existiera Él intervendría. O si existe, si hay un creador y si hay un Dios, es un ser malo, porque no hace nada por su creación y se goza más bien como de toda esta injusticia. Entonces, eran muchas preguntas que Habacuc se hacía, pero Habacuc tomó una decisión y fue presentarse delante de Dios. Pero aún así él se presenta delante de Dios y él comienza a derramar su corazón y él comienza a hacerse muchos interrogantes y hacerle muchas preguntas a Dios. Pero dice que aún así él no halla una respuesta. Él no halla una respuesta para eso, porque le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a quedarte callado? ¿Hasta cuándo voy a poder entender lo que está sucediendo? Nos hemos sentido de esa manera. Yo te pregunto en esta noche, ¿te has sentido en alguna oportunidad, por cualquier circunstancia en la que hayas pasado o estés pasando, que clamamos delante de Dios por un sinnúmero de situaciones, tal vez por situaciones de enfermedad, de dolor, de injusticia, porque el Señor cambie el corazón de nuestros seres queridos? Y tal vez nosotros decimos: no pasa nada. Pareciera que Dios no me escuchara, pareciera que a Dios no le importara. Qué gran problema, ¿cierto que sí? Qué situación tan difícil en la que nosotros muchas veces nos encontramos. Pero en medio de aquella quietud y en medio de la soledad, en medio de ese tiempo en el que Habacuc tomó la decisión de presentarse delante de Dios, de hacer tantas preguntas a Dios, dice que allí Dios le revela a Habacuc su plan de amor por la humanidad. Y pareciera algo como incoherente, que ante un panorama tan hostil, ante un panorama tan difícil, ante un panorama de lo que hemos venido hablando, ante un panorama de dolor, de desesperanza, de muerte, de odio, de violencia, el Señor diga que Él tiene un plan de amor por la humanidad. Un plan de amor por la humanidad. Y el Señor le responde a Habacuc tocante aquella queja. Los versículos en el capítulo 1, versículo del 5 al 11, no se los voy a leer, los voy a dejar para que estudien esa palabra, para que se vayan a aquella preciosa historia y puedan leer y encontrar todo lo que hay allí. En el capítulo 1, de los versículos 5 al 11, es la respuesta que el Señor trae a Habacuc y le expresa, escuchen algo. A través de estos versículos dice que el Señor le expresa que toda aquella situación que la nación de Israel está viviendo en aquel momento, que toda aquella situación que usted y yo hoy estamos atravesando como nación o como naciones de esta tierra, la palabra del Señor dice que todo aquello que ellos estaban atravesando o tenían que atravesar, todo aquello que hoy estamos viviendo, tenemos que vivir, dice que es por amor y por amor a los más débiles, que era la manera o es la manera como Dios nos llama al despertar y el poder volver a Él. Y le decía a Habacuc es la manera como yo tengo que obrar, porque les he enviado a mis profetas, he enviado mi palabra y no les han hecho caso y no les han obedecido. Pero todo esto que yo estoy haciendo, dice que era la manera como el Señor quería hacerles conscientes y como hoy el Señor nos quiere hacer conscientes de una gran realidad. No es que Dios sea un Dios malo que se goce de la injusticia o que esté allí en su trono riéndose de las circunstancias difíciles por las que tenemos que pasar. Claro que no. Y mucho menos no es que no exista un Dios que nos creó. Claro que existe. Y su palabra dice que Él está allí sentado en el trono. Pero en el versículo, ahora sí vamos nuevamente al libro de Habacuc, capítulo 1, en el versículo 12, dice que cuando el Señor le da todas estas respuestas a Habacuc, y cuando Él le dice a Habacuc, yo sé que no lo entiendes, yo sé que mi forma de actuar, mi forma de obrar, o lo que para usted parece no obrar y no actuar y no escuchar, todo lo que yo estoy permitiendo es por amor a cada uno de ustedes, es por amor a mi pueblo.
Y ¿saben algo? Dice que Él lo está haciendo para que la gente vuelva su mirada delante del Señor. Es para que la gente entienda que hay una sola realidad, y esa realidad está allí en el capítulo 1 de Habacuc, versículo 12. Y esta es la respuesta que ante todos aquellos planteamientos que Dios le hace a Habacuc, Habacuc responde lo siguiente: Señor, tú siempre has existido. Mi santo Dios, tú nunca morirás. Señor, elegiste a Babilonia para hacer justicia, roca mía. Creaste a Babilonia para castigar a Israel. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Y lo que Habacuc hace en este momento es una declaración de confianza de quién es Dios, de quién es el Dios en el que él ha creído. La preocupación y la angustia que Habacuc tenía en su corazón no era porque él no conocía a Dios, no era porque él no sabía que ese Dios es el Dios eterno, que ese Dios es el Dios soberano, que ese Dios es el Dios lleno de amor y de misericordia, sino por el temor y por el dolor que él le daba de que las demás personas, de que el pueblo no lo entendiera y no lo recordara. Y Habacuc hace una expresión y comienza a decir: Dios, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios inmutable, tú eres el mismo, tu carácter es para siempre, tú no cambias. Y nosotros encontramos esta misma expresión, la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 1 versículos 10 y 12. Libro de Hebreos, acompáñenme por favor, libro de Hebreos capítulo 1 versículos 10 al 12. Y dice la palabra: al principio tú, Señor, hiciste la tierra y tus manos hicieron el cielo. Todo esto desaparecerá, pero tú permanecerás. Todo se desgastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un abrigo y lo cambiarás como cambiarse de ropa. Pero tú nunca cambias y tu vida nunca terminará. Y allí también en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Saben algo? Fue como un renacer en la vida de Habacuc, cuando él recuerda la grandeza de Dios, cuando él recuerda el carácter de Dios, cuando él recuerda que Dios es un Dios inmutable, que es un Dios que no cambia, que es un Dios lleno de amor, que es un Dios lleno de misericordia. Y fue suficiente escuchar todo esto. Fue suficiente para Habacuc escuchar que ante cualquier situación que ellos estuvieran viviendo, ante las cosas que estaban viviendo, que para ellos y para su mente humana y para nuestra mente humana en este momento son injustas, tú y yo tenemos que recordar, como Habacuc lo hizo, las virtudes del Dios que nosotros conocemos. Necesitamos recordar quién es el Dios al que amamos. Necesitamos recordar quién es el Dios al que le hemos entregado nuestra vida. Quién es el Dios al que hemos decidido rendirle nuestro corazón y permitirle que Él tome el trono de nuestra vida, que Él reine sobre nosotros. Habacuc lo hizo. Dice que Habacuc se sienta, escucha todo lo que Dios le está diciendo y él comienza a declarar y a decirle: Señor, tú siempre has sido, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios inmutable, tus promesas no cambian, tus promesas permanecen para siempre. Y esto le inyectó a Habacuc nuevamente esa fe, esa confianza, esa esperanza en el Señor. Y en el capítulo 2, del mismo libro de Habacuc, capítulo 2 de Habacuc, versículo 1, Habacuc declara lo siguiente: permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa, esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. Y Habacuc tomó una decisión. Él no podía entender, aunque Dios había sido muy claro al darle a conocer el por qué sucedían todas aquellas cosas y el por qué tal vez Dios no había intervenido, Dios no había metido su mano allí. Habacuc dice: yo voy a permanecer aquí, firme, fiel. Yo voy a estar esperando a poder entender en alguna oportunidad la manera como Dios obra. Y dice que aunque él no entendía todo, él tomó una decisión y era esperar en Él. Y esperar en Él, ¿por qué? Porque él sabía quién era Dios. Yo te invito en esta noche
a que tú recuerdes quién es el Dios al que tú amas o al que dices amar. ¿Quién es el Dios al que le has entregado tu vida? ¿Quién es ese Dios de la historia que ha hecho cosas y ha hecho proezas maravillosas y ya lo vamos a mirar? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios grande y soberano? Ese Dios que es perfecto, ese Dios que es sublime, ese Dios que no cambia y ese Dios que tiene un plan maravilloso, lleno de amor para cada uno de nosotros. Dios habla una vez más a Habacuc y no solo le anima a confiar en medio de la adversidad, sino que dice que le plantea un principio que va más allá de la razón, del temor, de las circunstancias, de la ciencia humana, de lo escrito por el hombre. Dice que Dios comienza nuevamente a hablar con Habacuc y le trae a él un principio de vida y un principio que si él lo aplica y si él le enseña a su pueblo a aplicarlo, dice que es un principio que trasciende cualquier circunstancia. Es un principio y es una verdad que va a trascender nuestros temores, nuestras dudas, nuestra falta de poder entender la manera como Dios obra. Y ese principio es la fe, la confianza en Dios, la seguridad en Él, el poder esperar en Él. Si Dios, escúchenme en algo, quiero que por favor me escuchen. Guarden esta palabra y esta promesa en su corazón. Si Dios lo ha prometido, entonces espera en Él. Él se apresura a cumplirlo y de seguro no nos ha mentido. Y pronto, Él hará que todo aquello que nosotros anhelamos y que nosotros esperamos aún sin entender muchas cosas, se haga una realidad en medio nuestro. Necesitamos poder vivir, como su palabra lo dice, vivir por fe. Y no se trata de que nosotros, como muchas personas lo han planteado y lo han dicho, que parecemos como borregos que los llevan allí para el matadero. No se trata de eso. Se trata de entender que la mente, que los pensamientos, que los caminos de Dios son mucho superiores a los nuestros. Jamás los vamos a poder entender. Él es Dios, Él es eterno, Él es sublime, Él es soberano. Nosotros somos seres humanos, débiles, limitados. Jamás entenderemos la mente de Dios. Jamás entenderemos sus designios, jamás entenderemos su manera de actuar. Y por eso es que el Señor nos llama a nosotros a vivir por fe, a confiar en Él, a confiar en sus promesas, a esperar, a permanecer firmes, creyendo en que si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. En que si Él te ha dicho algo y estás esperando y tal vez ves que pasan los días, que pasan los años y que nada sucede, Él dice, espera, confía, porque si yo lo he dicho, yo lo haré. Y esa tiene que ser nuestra fuerza y esa tiene que ser nuestra esperanza. Miren, la palabra nos recuerda siempre cómo la mano y la misericordia de Dios han intervenido. Si nosotros miramos la palabra de Dios y los que nos gusta allí estar mirando y conociendo todas aquellas historias, nosotros miramos que en momentos de opresión, en momentos de temor, en momentos de injusticia, Dios intervino. Dios lo hizo, Dios obró a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Y si Dios lo hizo esa vez, Dios lo hará nuevamente hoy. Dios lo hará nuevamente por ti y por mí. No nos alegramos por eso, es cierto que sí, amén a su palabra, amén a sus promesas, a todas estas cosas maravillosas que Dios nos enseña. Miremos, acompáñenme por favor al versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Habacuc, y la palabra del Señor dice lo siguiente: esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por fe. Y esta expresión de que el justo por la fe vivirá lo encontramos nosotros en Romanos, en Gálatas, en Hebreos.
donde el Señor nos recuerda y nos dice que nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Y aprender a vivir por fe, les decía ahorita, no es simplemente ser llevados allí, lo que me digan, sin una base, sin un porqué. Si nosotros recordamos, si nosotros conocemos al Dios de la Biblia, al Dios de la historia, nuestra fe va a ser una fe inconmovible, porque nosotros vamos a recordar que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que cumple sus promesas. La palabra de Dios dice que Él es un Dios de pactos, y un pacto es algo inquebrantable, es algo que no se rompe, es algo que se cumple, y ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. La segunda parte del libro de Habacuc la encontramos del capítulo 2, versículo 5 al versículo 19 del mismo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 al versículo 19 de este mismo capítulo. Y allí nosotros encontramos en esta porción, encontramos la suma y no solo la descripción de cómo actúan todas aquellas personas ajenas al amor de Dios, sino la desaprobación a todas aquellas actitudes, a todas aquellas cosas que vivían. Y Habacuc nos las desglosa y nos habla de los ladrones, de los abusadores, de los borrachos y de los idólatras. Y nos hace como allí, como ese compendio y ese grupito. Y él no solamente hace alusión a lo que ellos hacen, sino que desaprueba totalmente lo que ellos hacen, los que hacen ganancias injustas, los que codician, a todo este tipo de cosas. Habacuc hace referencia a que son circunstancias que les llevan a que su vida esté totalmente alejada de Dios, o más, es el resultado de una vida alejada de Dios. Y él plantea todo esto, y él hace un rechazo frontal y tajante, y dice que entonces a todas aquellas personas que eran injustas, que abusaban de los más débiles, a todas aquellas personas que robaban al más débil, al más vulnerable, de los borrachos, de los idólatras, bueno, una cantidad de cosas allí. Pero en el mismo capítulo 2, en el versículo 20, Habacuc nos da como una solución ante toda esta situación, y una solución a que tal vez nuestra mente, nuestro corazón pueda como acallarse, aquietarse y poder dejar de mirar todas esas cosas que son injustas, todas aquellas cosas que sucede que realmente uno no le encuentra como respuesta, uno no puede entenderlo. Pero el versículo 20 nos dice algo que usted y yo tenemos que hacer, y dice la palabra de Dios: en cambio, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Maravilloso. Habacuc nos dice: toda esta gente hace violencia, toda esta gente es injusta, pero tú y yo, que conocemos a ese Dios todopoderoso, necesitamos guardar silencio, necesitamos esperar en Él, necesitamos confiar en Él. Y quiero leerles, estudiando este libro y este tema, me encontraba, por cierto, no les di el título de este mensaje, y lo titulé precisamente así y todo, yo me alegraré en el Señor. Así y todo, yo me alegraré en el Señor. Y les decía que estudiando este libro y este tema me encontré con algo que se los voy a leer textualmente y abro comillas. Dice: todo el conocimiento que actualmente poseemos, todo el encanto, el atractivo, el placer, todo desaparecerá. Pero todavía Él está allá en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Qué diferente sería nuestro mundo si los hombres, la humanidad, le reconociera a Él y se inclinara ante Él. ¿Cuántos problemas se resolverían en paz y armonía? Habría justicia para todos y paz entre los pueblos. Si la humanidad pudiera aceptar y reconocer al Príncipe de Paz, si aprendiéramos a quedarnos callados y esperar delante del Dios Todopoderoso, nuestro planeta conocería lo que siempre estuvo en la mente y en el corazón de Dios: la presencia cercana y amorosa del Creador del universo, del Padre Celestial,
tierno y preocupado, del amigo fiel e incondicional y sobre todo el perdón total y completo del Salvador que se entregó por cada uno de nosotros. ¿Por qué ese gran clamor? ¿Por qué toda esta protesta? La humanidad está lejos de Dios. Se ha olvidado de que Dios está en los cielos, esperando la oportunidad para intervenir en la historia. Dios sí está en el cielo, pero está preocupado por todos los males de nuestro mundo, porque el ser humano no quiere tener una relación personal con Él. Ese es el gran problema, el causante de todos los demás males y aflicciones que padecemos, el problema de la falta de la relación del hombre con Dios. Cierro comillas. Creo que este texto que acabamos de leer lo resume todo. El gran problema que hoy nosotros tenemos, tal vez de no entender, de no comprender, de estar mirando solamente como todas aquellas cosas que para nosotros son injustas, es la falta de estar cerca del corazón de Dios, es la falta de conocer a Dios. Y no lo compartíamos el día de ayer en el devocional de las mujeres, no un conocimiento histórico, no un conocimiento de intelecto, un conocimiento de corazón, un conocimiento de intimidad, un conocimiento de comunión, un conocimiento que nos lleva a obedecer, un conocimiento que nos lleva a rendirnos delante de Él y de su presencia. Y la tercera parte está en el capítulo 3. Y este capítulo 3 ha sido catalogado por los estudiosos de las Escrituras como un cántico de gran belleza a la salvación de Dios. Y nosotros vemos a Habacuc en esta porción, en este capítulo 3, recordando que el Señor Dios Todopoderoso ya ha actuado en medio de la historia. Y esto era motivo suficiente para que la fe y la confianza de Habacuc se avivara. Y saben algo, a ti que en esta noche me estás escuchando, el que nosotros recordemos al Dios de la historia, el que nosotros recordemos las cosas maravillosas que Dios ha hecho, tiene que ser motivo suficiente para que nuestra fe permanezca firme, para que nuestra fe permanezca inquebrantable. En el capítulo 3, en el versículo 2, Habacuc declara lo siguiente: Señor, escuchen lo que dice: he escuchado acerca de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho. Señor, reaviva tus hechos como hiciste en el pasado. Dánoslo a conocer. Y aunque estés lleno de ira, recuerda tu misericordia. Y cuando el profeta hace desde el versículo 3 al versículo 15 de este capítulo 3, Habacuc comienza a hacer una recopilación, porque mire lo que dice: Señor, he escuchado acerca de ti y siento un temor reverencial. Yo me pongo, es lo que Habacuc dice, parafraseando un poquito, él dice: yo me he puesto a recordar todas esas obras maravillosas que has hecho, Señor, y me he llenado de un temor reverencial. Y cuando habla de un temor reverencial es de un asombro. Él se maravillaba por todas las cosas que Dios había hecho, por recordar que había pueblos o su pueblo había ya pasado en algunos momentos por situaciones adversas, por situaciones muy difíciles, más o iguales a las que estaba viviendo en ese momento. Pero dice que él comienza a recordar que Dios había intervenido. Y en ese relato él comienza a hablar en el libro, en esa porción que les digo desde el versículo 3 al 15 del capítulo 3 de Habacuc, y él comienza y él recuerda el momento cuando el Mar Rojo se abrió y le permitió a Moisés y al pueblo que pudieran pasar y cruzar a la tierra prometida. También recuerda cómo el sol y la luna se detuvieron para que Josué y la nación de Israel pudieran vencer a sus enemigos. Recuerda cómo el fuego desciende del cielo y quema el sacrificio de Elías, y con este fuego, dice que también destruyó los 450 profetas de Baal. Y él comienza a hacer un recorderis de todas aquellas obras maravillosas, de todos aquellos momentos donde su pueblo estaba lleno de temor, lleno de duda, lleno de tantas cosas, pero Dios intervino a favor de ellos. Acompáñenme al versículo número 16 del capítulo 3 de Habacuc.
Y la palabra del Señor continúa diciendo, y Habacuc, al recordar todo esto, al poder ir allí a la palabra del Señor y a poder recordar todas aquellas historias, él declara, dice, al escuchar todo esto, o al recordar todo esto, volver a recordar todo lo que tú has hecho, dice, se me estremecieron las entrañas, mis labios temblaron, los huesos se me debilitaron y mis pies vacilaron. Esperaré pacientemente a que les llegue ese día de sufrimiento a los que nos atacan. A Habacuc solo le bastó comenzar a hacer memoria de quién era el Dios de Israel. Fue suficiente para que él pudiera darse cuenta de que era un Dios grande y poderoso y que lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Y saben, era para Habacuc un momento tan especial de que esto le quitaba a él todo temor, esto le quitaba a él toda desconfianza. Y esto le hacía recordar quién era el Dios que les amaba, quién era el Dios que había prometido estar con ellos, quién era el Dios que les había sustentado, quién era el Dios que les había extendido día tras día su misericordia. Hoy, en medio de la crisis que nosotros atravesamos y de un mundo y una situación de injusticia por doquiera donde nosotros vamos, por un mundo de temor, de una incertidumbre ante un futuro, de malas noticias, de leyes totalmente corrompidas, de seres humanos perversos, depravados, que es todo lo que estamos viviendo, en medio de una situación de caos, de hambre, de muerte, de enfermedad, debemos recordar quién es Dios. Amados, esta noche, este día, es necesario que nosotros ante esta situación quitemos un momentico la mirada de todo lo que está ocurriendo y recordemos quién es Dios, quién es el Dios que nos ha prometido estar con nosotros, quién es el Dios que nos ha prometido sustentarnos, quién es el Dios que nos ha prometido sanarnos, quién es el Dios que nos ha prometido fortalecernos. Nosotros tenemos que esperar en Él, en su fidelidad que es incomparable, en su gracia que nos da vida y nos da esperanza. Necesitamos volver a Él, necesitamos entender que sus planes no los vamos a entender muchas veces, sus caminos no los vamos a poder comprender, pero una cosa tenemos guardada en nuestro corazón y es que su palabra ha declarado que todo lo que Dios obra en medio de nosotros es para nuestro bien y eso tiene que ser suficiente. Habíamos comenzado y tal vez muchos dijeron, no dijeron cuál era el capítulo que estaba leyendo o se equivocaron, no fue una equivocación. Lo que pasa es que el capítulo, y ahora sí para que terminemos, Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19 con el que comenzamos. Recuerdan que al comenzar les dije que era una preciosa expresión de confianza en Dios. Y yo sé que muchos habíamos leído este texto y cuando lo leímos sé que muchos dijeron, es el libro de Habacuc. Pero para que nosotros podamos llegar a esta expresión de confianza, de plenitud y de seguridad, tenemos que haber conocido todo esto. Habacuc fue las últimas palabras que mencionó. Y vamos a leerlo. Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19 fue el texto con que iniciamos y dice la palabra. Aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así y todo yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Amados, necesitamos saber quién es el Dios que nos ama para poder declarar de esta manera y de esta confianza que no importa la situación que nosotros estemos viviendo, con todo nos vamos a alegrar en el Señor. Así todo, en medio de todas estas situaciones, vamos a alegrarnos. Así todo, yo me alegraré en el Señor. Por eso titulaba este tema de esta manera. ¿Qué le llevó a Habacuc a poder hacer esta declaración de quién es Dios? Haber recordado esas cualidades de Dios,
haber recordado esas características que son únicas de Dios, su amor, su misericordia, su paciencia, sus planes perfectos. Amados, y una vez más, Dios nos dice que, mire, es muy especial porque una vez más el Señor no nos está diciendo a nosotros que no va a haber momentos difíciles, que no va a haber circunstancias difíciles. Cuando Habacuc expresa estas últimas palabras, lo que Habacuc está diciendo no es que ya se acabó toda la situación o que él ya entendió y como ya entendió entonces todo ya es color de rosa, no. Él dice, van a seguir los malos momentos y van a seguir las malas circunstancias y por eso él dice, aunque haya escasez, aunque haya hambre, aunque haya muerte, aunque haya dolor, dice, con todo eso yo me voy a alegrar en el Señor, pero yo me voy a alegrar en Él porque yo sé quién es Él. Yo me voy a alegrar en Él porque yo confío en Él. Y dice, porque yo sé que Él es el Dios que me salva, el Dios que está conmigo, el Dios que me sustenta. Y dice y termina diciendo, y el Dios que me fortalece y que hace mis pies como los de un venado. Y el Señor no nos está diciendo a nosotros que no van a haber circunstancias difíciles y adversas. Lo que el Señor nos está diciendo es que en medio de esas circunstancias difíciles y adversas, confiemos en Él, esperemos en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y por eso Él dice que Él nos ha hecho a usted y a mí como siervos. Y estos animalitos son animales fuertes y resistentes. Y estos animalitos están siempre caminando allí en lo alto, en las dificultades. Dice que lo que el Señor anhela es que nosotros podamos superar y nosotros podamos remontarnos sobre las adversidades, ser capaces de hacerle frente a circunstancias difíciles, al enemigo, a los desafíos de la vida, a los problemas que muchas veces nos agobian. Y por eso hace esa comparación en que nosotros vamos a ser como esos venados, que al igual que estos animalitos, caminamos por lugares difíciles, llenos de piedras, obstáculos y que muchas veces causan grandes heridas. Pero dice que si nosotros estamos confiados en Él y si creemos en sus promesas, seremos fuertes ante los problemas y las dificultades. Necesitamos solo buscar de Él. Necesitamos seguir sus caminos, descansar en sus brazos. Eso será suficiente. Quiero leer algo para que concluyamos en esta noche y tomemos un tiempo de oración. Había una gran realidad frente a Habacuc. Como hay una gran realidad ante nosotros, no estamos cerrando nuestros ojos ante una realidad. Habacuc tenía una gran realidad, una difícil realidad frente a él. Tú y yo hoy estamos frente a una difícil realidad. En nuestro país y de manera personal y en nuestros hogares y en nuestras familias tal vez estemos viviendo una realidad muy difícil. Pero ¿saben algo? Al igual que este hombre de Dios, al igual que este profeta, nosotros también nos llenamos de incertidumbre y de temor. Pero Habacuc dice que finalmente entendió que su fortaleza estaba en aquel que lo formó, que su fuerza y que su victoria estaban garantizadas porque él sabía quién era Dios. Y es el momento, iglesia que me escuchas en esta noche, amigo que estás por primera vez escuchándome, hoy, ahora mismo es el momento de tomar la decisión de confiar en Dios, de volver nuestro corazón delante de Dios, de permitir que nuestra fe se afiance, pero se afiance como, crezca como, se establezca como, se enraíce como, entendiendo que hay un Dios maravilloso. Que si tú vas a la historia, ves que Él intervino, ves que Él obró por su pueblo. Y si Él ese día lo hizo, hoy lo hará de nuevo. Él hoy puede hacerlo de nuevo. Y Él desea que nosotros podamos vivir ya sin más temor, podamos subir a otro nivel, podamos alcanzar las alturas, podamos buscar a Dios. Entonces, con toda confianza, podremos decir, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. ¿Por qué no le das las gracias a Dios? ¿Por qué no glorificas el nombre del Señor en esta noche?
¿Y por qué no le dices, Señor, gracias? Gracias porque cada uno de nosotros hemos vivido o estamos viviendo momentos y circunstancias adversas y difíciles. Pero hoy declaramos, Señor, no importa, así y todo, yo me alegraré en el Señor. Oh Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Vamos, levanta tus manos y dale gracias al Señor allí donde estás. Dile, Señor, voy a quitar mis ojos, mi mirada y tal vez mis razonamientos de las circunstancias por las que hoy estoy atravesando. Y hoy vuelvo, Señor, mi mirada delante de ti, de ese Dios inmutable, de ese Dios que no cambia, de ese Dios que cumple sus promesas, de ese Dios que cumple sus pactos, de ese Dios que nos ama con amor eterno, de ese Dios que extiende su misericordia y se renueva para nosotros. Señor, que me pueda gozar en todo tiempo, en la escasez, Señor, en la abundancia, Señor, en la enfermedad, en la muerte, Señor, en todo momento. Yo pueda, Señor, recordar que tú eres mi Dios, el Dios que me fortalece, el Dios que me hace fuerte, el Dios que me permite andar en medio, Señor, de circunstancias difíciles y adversas y que me permite, Señor, remontarme en medio de aquellas situaciones y el que me da la victoria. Y me da la victoria, Señor, porque no está en mis manos, porque no está en mis fuerzas, sino porque esa victoria, Señor, fue ganada en la cruz del Calvario. Señor, te adoramos en esta noche. Dale gracias al Señor, dile, Señor, gracias porque tú eres mi victoria. Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza. Y Señor, gracias porque en todo momento yo me alegraré, me gozaré en ti y en ti esperaré. Y confiaré, Señor, en tus promesas, que son sí y que son amén. Oh, qué maravilloso momento. De verdad que ha sido un tiempo maravilloso que el Señor nos ha permitido compartir. Yo no sé si Dios ha hablado a tu corazón, pero ha sido un mensaje que ha llegado a mi corazón, ha sido un mensaje que ha confrontado mi vida y que anhelo que sea también un mensaje que pueda edificarte y que pueda levantarte y que en medio de cualquier circunstancia puedas recordar el Dios que amas. Amados, iglesia, amigos que nos están escuchando en esta noche, Dios les bendiga grandemente. Reciban como siempre un abrazo fraternal. No olviden dejarnos sus comentarios, no olviden dar like allí a nuestras páginas y nos veremos en una próxima oportunidad. Varones, recuerden, mañana tienen una cita, 4:30 de la mañana. Dios les bendiga. Mis hermanos, qué buen mensaje trajo nuestro Señor Jesús a través de su palabra. Quiero recordarles nuestras páginas en Facebook e Instagram como @costanasa2015 y en YouTube como Iglesia del Nazareno Costa Rica Valle. También quiero recordarles nuestros amaneceres los días martes 4:30 para nuestras preciosas damas, los días jueves para los varones esforzados y valientes y el día viernes para toda la familia en general. Tengamos muy en cuenta los días miércoles nuestro servicio a las 7 en punto y el día domingo a las 7 en punto. Dios me les bendiga y que tengan una feliz semana. Tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy. Rindo mi vida, soy esclavo por amor.